de su amor y su gracia. Como sabemos, estamos meditando en este mes en un tema que se titula Más que al principio. Si tú has meditado en esto, hermano, yo creo que te has dado cuenta que si tu caminar cristiano no es como cuando tú conociste a Cristo, pues todavía vamos más atrasados de lo que Dios quiere de nosotros, porque Dios no quiere ya que nuestro caminar sea como al principio solamente. Él quiere que ya nuestras obras sean todavía mejores que al principio. Así que si tu vida espiritual no es lo que era en tu primer amor, pues ya estamos atrasados, porque Dios no quiere no solamente que lo amemos como en nuestro primer amor, sino quiere que además le sirvamos todavía más y mejor. Eso es lo que espera el Señor. Ya ni siquiera como antes. Ahora el Señor quiere que tú y yo le sirvamos todavía más que antes. Y si tu vida y mi vida, hermano, no se parecen ni siquiera al principio, pues hay que ponerle velocidad, porque el Señor no quiere solamente lo de al principio. El Señor quiere más que al principio, más que al principio. Y para ello, hermano, tú y yo necesitamos poner en práctica algo que todos los días usamos, una capacidad que Dios nos dio a todos los seres humanos y que todos los días usamos, que es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. La voluntad, hermano, es la capacidad que tiene el ser humano de poder elegir lo que quiere. La voluntad es la capacidad que tenemos todos nosotros de poder elegir lo que queremos. Tú hoy utilizaste tu voluntad al elegir tu ropa, por ejemplo. Elegiste, pues, qué era lo que te querías poner, cómo te querías vestir. Solo los pequeñitos aquí, por ejemplo el bebé, pues no eligió qué quería ponerse. Sus papás lo vistieron, ¿no? Pero mientras más grandes somos, ya vamos teniendo más capacidad de elegir lo que queremos, salvo que tengamos una mamá ahí muy estricta que diga, no, tú te me vas así vestido, ¿no? Pero tú tienes capacidad de elegir, por ejemplo, pues un refresco que te gusta, una comida que te gusta, hacer una actividad que te gusta. Todos los días ejercemos nuestra voluntad. La voluntad es necesaria para que tú y yo podamos tomar decisiones, pero la voluntad también es una capacidad que nos ayuda a realizar toda tarea planificada. Toda tarea planificada requiere de mi voluntad. Todo trabajo anticipado o previsto u organizado o la solución de un problema requiere siempre el ejercicio de mi voluntad. El que tú prestes atención a este sermón requiere el ejercicio de tu voluntad. El que tú hayas venido a la iglesia requiere el ejercicio de tu voluntad. Cuando escuchas que el pastor dice, ocupen las bancas y los lugares que están hasta el frente, y los que tienen voluntad de hacer lo que hacen se recorren hacia el frente, y los que no tienen voluntad pues no le hacen caso. Y todo el tiempo estamos nosotros usando nuestra voluntad en muchas cosas. En ocasiones, hermano, para hacer las cosas o llevar nuestra vida diaria, el ejercicio de nuestra voluntad se supedita a otras voluntades. Por ejemplo, los que tienen un trabajo formal y no son sus propios jefes, su voluntad está supeditada a ciertas reglas o ciertas normas, o incluso a la voluntad de sus jefes. Y pues, ¿qué tienes que hacer si tienes un jefe? Someterte a su voluntad, aunque el jefe te caiga ¿qué? Mal. Aunque no te simpatice, lo tienes que hacer, porque si no lo haces, ¿qué sucede? Pues te corren, ¿no? En el peor de los casos. En el mejor de los casos, a lo mejor te llaman la atención o te
castigan de algún modo, pero todos, también nuestra voluntad, no hacemos completamente lo que queremos. En algún punto nuestra voluntad se sujeta a ciertas normas, a ciertas reglas, y evidentemente en el caminar cristiano, yo creo que todos se han dado cuenta que en el caminar cristiano Dios constantemente busca que sujetemos nuestra voluntad a su voluntad. En el caminar de un hijo de Dios esta es una condición muy frecuente. El hijo de Dios no hace su voluntad, sino hace la voluntad de Dios. Quizá tú has escuchado en algunas veces que Dios es un caballero, y este es un concepto erróneo que tenemos, porque Dios no es un caballero. Dios es Dios. Nosotros cantamos ahorita Rey de Reyes, Señor de Señores. El Rey de Reyes hace lo que Él quiere, hermano. Dios no es un caballero, menos con sus hijos. Si el Señor fuera un caballero, ¿qué habría hecho con Jonás? Le hubiera dicho, no quieres ir a Nínive a predicar, está bien, vete a España a pasearte. Si fuera Dios un caballero, eso habría hecho, pero ¿qué hizo? Pero esa clase de cosas Dios las hace con sus hijos. Con aquellos que no son sus hijos, sí Dios les deja hacer lo que quieran. De hecho, el libro de Romanos dice que puesto que el hombre no quiso tener a Dios en su noticia, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas para que hagan cosas que no convienen. Entonces, a sus hijos el Señor no nos trata como un caballero, a sus hijos el Señor nos dice, yo quiero que tú hagas esto. Y si yo soy hijo de Dios, yo tengo que someter mi voluntad a lo que el Señor dice. Si no lo hago, puede pasarme lo que a Jonás le pasó. Puedo aventurarme a querer intentar escapar de la voluntad de Dios, pero en algún momento, si soy su hijo y sobre todo si soy su siervo, en algún momento el Señor va a corregirme porque no me va a dejar hacer mi propia voluntad. De hecho, si ustedes han leído este mensaje completo a Tiatira, una de las cosas por las que Dios envía juicio a esta mujer llamada Jezabel en Tiatira es que ella no quería arrepentirse de su maldad. O sea, su voluntad, la voluntad de Jezabel en Tiatira era no querer hacer su voluntad. El texto que nosotros no lo busquen, yo le doy lectura. Dice Apocalipsis 2, versículo 22, dice, he aquí, yo la arrojo en cama, el 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios le está hablando al pastor de Tiatira y le dice que esta mujer Jezabel, Dios le ha dado tiempo para arrepentirse, para pensar diferente, para corregir sus caminos. Y dice el texto, pero no quiere. Es decir, la voluntad de esta mujer Jezabel no era al ajustarse a la voluntad de Dios. Ella quería seguir haciendo su voluntad. Por eso, hermanos, si tú eres hijo de Dios, yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí, porque lo que sí sé es que no en todas las iglesias no están llenas de hijos de Dios. Hay gente que viene aquí, que está hoy aquí y que no es hija de Dios o hijo de Dios, porque el hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Puede tardarse un poquito quizá. Hay otros que ya van más avanzados que justo cuando escuchan la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios. Pero aquella persona que escuchando la voz de Dios no hace lo que Dios dice, es muy poco probable que sea hijo de Dios. ¿Tu hermano tiene cara de que es hijo de Dios? A ver, voltea a verlo. Eso sí es más difícil de identificar porque en las iglesias cristianas generalmente todos parecen ¿qué? Todos parecen cristianos. En una iglesia cristiana, si tú volteas a ver a tu hermano, en general todos parecen cristianos, pero no todos son cristianos. Los hijos de Dios, los cristianos, hacen la voluntad
de Dios, hacen la voluntad de Dios. Y hacer el ejercicio de nuestra voluntad, hermano, tiene que ver con, por ejemplo, la gente que, no sé si alguno de ustedes ha estado en esta situación en donde dice, he estado ganando unos kilos, entonces quiero ponerme en forma, mañana me voy a levantar a las 6 a correr. ¿Cuántos han tenido ese deseo de hacerlo? Para eso se requiere ejercer mi voluntad. Necesito voluntad para hacerlo. Porque cuando suena la alarma, el despertador a las 6 de la mañana, generalmente te quedas así como que, ay, mejor mañana, ¿no? Pero para hacer tu voluntad, hermano, solo lo tienes que hacer. Solo lo tienes que hacer. Parece comercial de Nike, ¿no? ¿Cuál es el eslogan de Nike? Solo hazlo, ¿no? Su eslogan de la marca Nike. Y el mensaje que yo quiero compartir con ustedes esta mañana se titula Esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Ya no le des vueltas en tu cabeza, solo esfuérzate y hazlo. Tus obras, hermanos, son mejores que al principio. Si no son mejores que al principio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esfuérzate y hazlo. No se requiere que. Si estás esperando un avivamiento para esforzarte y hazlo, hermano, estás mal de tu cabeza. Esfuérzate y hazlo. Si no oras como antes lo hacías, esfuérzate y hazlo. Si no escudriñas la palabra porque te da flojera, esfuérzate y hazlo. Nada más esfuérzate y hazlo. Necesitas ejercer tu voluntad para hacerlo. Necesitas hacerlo. Si tú y yo estamos escuchando todo este mes que Dios quiere de nosotros, que nuestras obras sean mejores que al principio, esfuérzate y hazlo. Solo esfuérzate y hazlo. Es lo único que tenemos que hacer, esforzarnos y hacerlo. Pon tu voluntad en querer hacerlo. Es lo que tenemos que hacer. A ti y a mí, hermano, Dios nos ha elegido y nos ha apartado para alguna tarea en particular, no para nuestros propósitos, ni para nuestros planes, sino para los planes de Dios. Tú y yo, el Señor nos rescató, nos salvó, para que dentro de nuestra vida le sirvamos a Él, a sus propósitos de Él, no a mis planes. ¿Cómo Dios me puede usar para hacer sus propósitos? No lo sé. La vida de cada uno de nosotros, Dios la puede emplear de diferentes formas para hacer la voluntad de Él. Pero es un hecho que todo hijo de Dios tiene una capacidad recibida también por Dios para hacer la voluntad de Él. Y si a ti y a mí nos ha elegido para algo, para algún trabajo en particular, ¿sabes qué es lo único que tenemos que hacer? Esforzarnos y hacerlo. Esforzarnos y hacerlo. Así de sencillo. Jezabel en Tiatira no tenía la voluntad de esforzarse y hacerlo. De hecho, el versículo 21 dice, le he dado oportunidad, tiempo para que se arrepienta, pero no quiere hacerlo. Esta palabra no querer significa no tiene el deseo, no tiene la intención, no tiene la inclinación por hacerlo. Hermano, te pregunto, ¿tú tienes el deseo y la inclinación de querer que tus obras sean mejores que al principio? Porque si no tienes ni siquiera la intención, pues está más difícil todavía. Porque para que yo haga algo necesito tener la voluntad de hacerlo. Yo, hermano, en lo personal quiero que las obras que yo haga en el Señor sean mejores que al principio. Mejores que al principio. Ya ni siquiera quiero que sean como al principio. Quiero que sean mejores cada vez que al principio. Y si lo quiero, lo único que el Señor me dice que voy a hacer es esfuérzate y hazlo. Solo debo de esforzarme y hacerlo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 28. Fíjate, vamos a leer Primera de Crónicas 28, el versículo 10. Léanlo una vez ustedes, la palabra de Dios dice. Primera de Crónicas 28, 10, ¿qué dice? Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que
que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. A ver, como si se quisieran esforzar y hacerlo. Como si quisieran esforzarse y hacerlo. ¿Qué dice? Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Como que no, como que no se quieren esforzar. Para hacerlo. Necesitan voluntad para hacer las cosas. Necesitan voluntad para hacer las cosas. Y una vez de tener la voluntad, solo tienen que hacerlo y ya, esforzarse y hacerlo. Fíjate, dice, mira, pues ahora que Jehová te ha elegido, dice, para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. En otras ocasiones, gracias amigo, en otras ocasiones estando aquí, una vez compartí un mensaje en donde les hablé sobre más o menos el dinero en oro que David tuvo que recolectar para la obra del templo de Salomón. Y David le dejó todo, absolutamente todo a su hijo Salomón listo. Le dejó el oro, la plata, el bronce, la madera, le dejó organizados a los levitas. Lo único que tenía que hacer Salomón era esforzarse y hacerlo. Y Dios había elegido al rey Salomón para esa tarea, para esa tarea. Pero ¿qué hubiera pasado si Salomón hubiera respondido así como ahorita ustedes para leer el texto? ¿Qué hubiera sucedido? ¿No habríamos conocido ese templo en la escritura de Jerusalén? Salomón lo que tenía que haber hecho era esforzarse y hacerlo. Hermano, ¿qué es lo que Dios a ti te ha pedido que hagas? O que trabajes o que empieces a volver a trabajar más que al principio, ya ni siquiera como al principio, sino más. Si te ha quedado claro que Dios necesita que tú y yo empecemos a ser un testimonio vivo de su poder, de su bondad, de Él, esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Ejercita tu voluntad para hacerlo. No estés esperando que llegue X profeta o profetisa o apóstol o que te inviten a algún concierto y ahí Dios toque tu corazón o algo por el estilo. No andes esperando nada de eso. Si lo entiendes, como dice la Escritura, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oídos y has entendido lo que Dios quiere, esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Y para que nosotros llevemos a cabo esto, hermano, para que tú ejercites tu voluntad y hagas el trabajo y no seamos como Jezabel de Tiatira, que cuando Dios le pidió arrepentimiento, que cambiara dirección, simplemente Jezabel no tenía el deseo ni tenía la voluntad de hacerlo. Tú y yo necesitamos saber que hay algunos principios bíblicos para que tú y yo, nuestras obras sean mejores que al principio y que están plasmadas en la palabra. Fíjate, el versículo 9, el que antecede a este versículo que leíamos, David le dice a su hijo, le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjate, si tú quieres que tus obras sean mejores que al principio, hermano, vamos a ver 3 principios que tú y yo debemos de llevar a cabo y lo único que tenemos que hacer es que esforzarnos y hacer, esforzarnos y hacer. ¿Cómo ves? Ahí está el problema, ¿va? Porque no nos gusta esforzarnos para nada.
A todos los seres humanos les gusta lo fácil, a todos nos gusta lo fácil. Pero ¿qué hemos escuchado hasta el cansancio a lo largo de nuestra vida? Que las cosas que valen la pena necesitan esfuerzo. Las metas que realmente valen la pena necesitan esfuerzo. Todo, hermano, en esta vida requiere esfuerzo, esfuerzo. Y el Hijo de Dios aún más tiene que... ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente para hacer, para hacer. Por eso tú y yo debemos de aprender a esforzarnos y ser valientes en hacer las cosas que Dios quiere. Y lo primero que tenemos que hacer para que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios y entonces nos esforcemos y lo hagamos, lo primero que debemos hacer es lo que dice este texto. El primer punto es reconocer a Dios, reconocer a Dios. ¿Tú reconoces quién es Dios, hermano? ¿Sí de verdad reconoces quién es Dios? Porque cuando tenemos bien en claro quién es Dios, hermano, no hay manera en que tú y yo querramos hacer nuestra real voluntad. Cuando de verdad sabemos quién es Dios, el creador de todo lo que hay, el que sustenta tu vida, el que si quisiera en este momento, dice un salmo, que tú y yo tenemos vida porque Él sustenta todas las cosas con su aliento. Si Él quisiera quitar su aliento de vida de este mundo, hermano, tú y yo, ni nuestra vida nos pertenece. Pero una persona que quiere hacer más que al principio, lo primero que tiene que hacer es reconocer quién es Dios, quién es Dios. Por eso David le decía a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Esta palabra reconocer significa observar con cuidado. Yo debo de observar con cuidado quién es Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que dice Dios. La palabra reconocer me habla de que yo debo de tener una instrucción precisa de quién es el Señor, quién es el Señor. Para que yo, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el entendimiento de quién es Dios. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un conocimiento cuidadoso de quién es Dios, hermano. Un conocimiento cuidadoso de quién es Dios es fundamental para que tú y yo hagamos obras mejores que al principio. Un conocimiento cuidadoso de un hijo de Dios no se separa de una vida que tiene temor de Dios. Es imposible, escúchalo bien, es imposible que tú digas que temes a Dios y que no leas su palabra. Es imposible. Es imposible que tú digas que temes mucho a Dios y que lo respetas y que no conozcas su palabra. Es imposible, hermano. Es imposible. Porque a través del conocimiento de la palabra de Dios es como tú y yo empezamos a conocer qué clase de Dios es al Dios al que tú y yo servimos. ¿Qué clase de Dios es al Dios al que tú y yo decimos temer? Eso lo adquirimos a través de conocer la palabra de Dios. Y es más, es algo que quiere Dios que su pueblo haga. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9 es un texto muy famoso. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor de su pueblo, hermano? Aquí lo dice. ¿Qué quiere el Señor de su pueblo? ¿Qué quiere de ti y de mí? Si tienen su Biblia ahí abierta, ahí lo dice. Dice, entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios quiere.
¿Tú entiendes, hermano, a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿O dices entender a Dios y dices conocer a Dios? Y esto no es algo menor, hermano. Una persona que es negligente en entender y conocer a Dios, Dios aborrece esto, no le gusta, no le gusta. Aunque mucha gente, sobre todo en el contexto de iglesias pentecostales, la lectura cuidadosa de la palabra, el escudriñar la palabra, el estudiar la palabra, es de las cosas que en general como iglesias pentecostales menos se hacen. Y en otras ocasiones lo he dicho, nosotros debemos de quitarnos esto de denominaciones. Como iglesia somos iglesia de Cristo, iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo busca entender y conocer a Dios, entender y conocer a Dios. Y si tú no entiendes y conoces a Dios, déjame decirte, solo esfuérzate y hazlo, solo esfuérzate y hazlo. Porque cuando no lo hacemos es algo que Dios le recriminaba a su pueblo. Fíjate lo que Dios le decía al pueblo de Israel en el libro del profeta Oseas. Vamos al libro del profeta Oseas en el capítulo 4. Libro del profeta Oseas en el capítulo 4. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice Oseas 4:1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué el Señor tenía esta contienda con los moradores de la tierra? Porque no sabían quién era Dios, no entendían quién era Dios. Para muchos del pueblo de Israel, sus dioses eran las vacas que hizo Jeroboam, las vacas que puso en Dan y en Betel. Para ellos ese era Dios. Y el Señor les tiene que decir al pueblo: yo contiendo con los pobladores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y otro texto que es muy famoso, Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que, hermano, el primer punto para que tus obras y mis obras sean mejores y mayores que al principio es reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Yo debo de tener una idea precisa de quién es Dios, saber exactamente quién es Dios, saber exactamente cómo piensa el Señor, qué es lo que quiere, cuál es su voluntad. Eso es fundamental para que yo pueda empezar a servir a Dios como Él lo dice. Y debemos entender que el Señor no se agrada de como cuando individuos y como iglesia no hacemos esto. Fíjate lo que dice el versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Fíjate qué duras palabras Dios le decía. Dios le decía al pueblo. Yo nada más les dije que no querían leer el texto y ya están así todos. Pero el Señor ve cómo le hablaba al pueblo. Decía: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, imagínate, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Por qué, hermano, es tan importante el reconocer a Dios? Porque un pueblo sin entendimiento de Dios cae. Un pueblo sin entendimiento de Dios cae. Una iglesia sin conocimiento, sin reconocimiento, sin entendimiento de Dios, cae. Y es algo que Dios no quiere. Si tú y yo, hermano, anhelamos que nuestras obras sean mejores y mayores que al principio, necesitamos, número uno,
reconocer a Dios. Si tú estás fallando en tu entendimiento y conocimiento del Señor, ¿sabes qué es lo único que tienes que hacer? Esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Esfuérzate en abrir la palabra y en estudiarla. Esfuérzate en doblar tus rodillas y orar a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me des entendimiento para conocerte y entenderte, porque dice tu palabra que eso es lo que tú quieres. Yo quiero que me des sabiduría para entenderte y conocerte, porque eso es lo que tú quieres. Y ahora que voy a abrir la palabra, Señor, yo quiero que tú me hables esas palabras de vida eterna, esas palabras que son bálsamo a mi corazón y que son medicina a mi cuerpo. Yo quiero, Señor, de verdad mirar que tu palabra transforma mi corazón. Pero hermano, si yo no tengo entendimiento de Dios, el pueblo sin entendimiento cae. ¿Qué es lo segundo que yo debo de hacer para que mis obras sean mejores que al principio? Vamos nuevamente a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, número 1, reconoce al Dios de tu Padre. Número 2, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Cuando yo conozco a Dios, hermano, y cuando entonces tengo un reconocimiento de quién es Él y de cuál es su voluntad, entonces estoy listo para servirle. Entonces estoy listo para servir. Porque hay mucha gente que dice que sirve a Dios, pero no conoce su voluntad, no lo conoce a Él. ¿Cómo le está sirviendo? ¿Cómo le está sirviendo? Al conocer la voluntad de Dios, porque conozco sus pensamientos, porque conozco su forma de ser, porque conozco su palabra, entonces yo debo de actuar y debo de servir. Pero no solo hacer las cosas por hacerlas, porque algo muy importante que se nos ha repetido hasta el cansancio, bueno, no hasta el cansancio, porque como dice Pedro, para nosotros estas cosas no nos es gravoso estarle repitiendo a la iglesia, hermano, Dios conoce tu corazón, Él conoce tu corazón. Él sabe si estás aquí con la mejor disposición o con la peor disposición, Él lo sabe. Él sabe si temes a su palabra o te da lo mismo su palabra, Él lo sabe. Dice la palabra de Isaías que Él habita con el quebrantado de corazón y habita con aquel que tiembla a su palabra, o sea, tiene respeto por su palabra. Dios lo sabe, hermano. Yo puedo servirle a Dios, pero Él sabe si yo le estoy sirviendo de verdad con un ánimo voluntario. Él lo sabe. O si solo dije, no, pues tengo que ir a Temascalapa porque ya quedé. Ya no me quedaba de otras. ¿Qué van a decir si no voy? Él lo sabe, hermano, Él lo sabe. Él sabe si yo estoy aquí con un ánimo voluntario, con un corazón voluntario para Él, Él lo sabe. Y más me vale que sea de forma voluntaria para Él, servirle de una forma voluntaria. Es como Dios quiere. Es mejor, hermano, no hacer nada. Es mejor no hacer nada en la iglesia. Es mejor no hacer nada para Dios que lo hagas y lo hagas sin un corazón pronto y con ánimo voluntario. Si tú no tienes el deseo de servir a Dios con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Si te toca dirigir la alabanza, pero no tienes un corazón perfecto y un ánimo voluntario, mejor no lo hagas. Mejor dile a tu hermano, ¿sabes qué? La verdad, no tengo ganas. Eso es mejor delante de Dios que servirle sin un corazón perfecto y sin ánimo voluntario. Es mejor. David le dijo a Salomón, Salomón, reconoce al Dios mío, a mi Dios, pero también sírvele, pero no le sirvas de cualquier modo.
David le dijo, tienes que servirle con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. ¿Cuántos tenemos un corazón perfecto? Porque si no lo tenemos, pues desde ahí ya estamos mal. ¿Qué es perfecto, hermano? Limpio, ¿qué más? Porque el ser humano, déjame decirte, el ser humano, nosotros no conocemos nada perfecto. Nosotros como seres humanos no hemos conocido nada perfecto. Sabemos que hay alguien perfecto. ¿Quién es? Dios, pero todavía no lo hemos ¿qué? Visto. Dice Juan que cuando Él se manifieste y entonces nosotros seamos lo que debemos ser en Él, entonces lo veremos tal como es. Y en ese punto, hermano, tú y yo vamos a conocer lo que es perfecto. Pero tú y yo como seres humanos no hemos conocido nada perfecto. Nos hemos acercado a ideas de lo que es algo perfecto. Por eso la palabra, es imposible que la palabra se refiera a algo que no tenga defectos, porque todo nuestro mundo está rodeado de defectos. Y si nosotros mismos analizamos nuestra vida, sabemos que tenemos defectos. Yo tengo muchos defectos, muchos defectos. Uno de ellos es que ya el Señor ya me ha hecho sentir en mi corazón que no debo de hacer incomodar a los hermanos cuando predico, con comentarios así como que lean con ganas. Y ya el Señor me lo ha repetido varias veces, pero soy imperfecto y entonces no me aguanto la tentación y ya lo saco, lo suelto. Pero hermano, no se refiere a esa clase de perfección la Escritura, porque si no nadie sería capaz de ¿qué? De servir a Dios. Dice la palabra, esta palabra perfecto significa completo, completo. ¿Qué quiere decir? Sabemos, o tú debes de saber que la palabra corazón en la Biblia hace referencia no a nuestro órgano, sino a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, a nuestro intelecto. Cuando la Biblia habla de corazón, hace referencia a nuestras emociones, sentimientos, voluntad, intelecto, como al centro de nuestra persona, como a lo más importante de nuestra persona. Entonces este texto me está diciendo, David le dijo a Salomón, tienes que servir a Dios. Después de reconocerlo, Salomón, tienes que servirlo con tu intelecto, con tus emociones, con tus sentimientos, con tu voluntad, de forma completa, de forma completa. La palabra perfecto viene de un vocablo hebreo que es shalem, que significa completo, entero, íntegro, no fraccionado. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo, cuando habló sobre el amor por Dios y el amor por las riquezas, le dijo, nadie puede servir a dos señores, porque va a quedar mal con uno de los dos? Hermano, tú no puedes amar a algo o a alguien de la misma manera que debemos amar a Dios. Algo no debe de ocupar en tu lista de prioridades la misma intensidad que debe de utilizarse para Dios. Eso significa un corazón completo. Nadie debe de ocupar el ejercicio de tus emociones, sentimientos, intelecto, voluntad al mismo nivel que la debe de ocupar Dios. Eso significa servirle a Dios con un corazón completo, completo. No puedo decirle al Señor, Señor, pues hoy sí tengo ganas de servirte y la próxima semana ya no, y así ando. No puedo decirle, quiero esforzarme este mes y el siguiente mes, no, ya no, porque las cosas no me salieron como yo esperaba. No puede ser que mi entrega hacia el Señor dependa de si me llevo bien o mal con los hermanos de la iglesia. No puede ser, eso no puede ser. No puede ser que mi alabanza a Dios dependa de si me gustan los cantos que ponen o no me gustan los cantos que ponen. No puede ser. Porque entonces no estoy sirviendo a Dios con un corazón completo, íntegro delante de Él. Yo debo de decirle, Señor, yo quiero reconocerte y al reconocerte quiero servirte, pero que toda mi voluntad, todo mi intelecto, todas mis emociones y sentimientos sean completamente esforzados para ti. Y que además esto lo haga con ánimo voluntario, con ánimo voluntario.
Esta palabra significa, ¿sabes qué significa voluntario? Con agradándome de que lo estoy haciendo. Señor, yo me agrado de lo que tú me pones a hacer. Me agrado. Me complace compartir tu palabra, me complace. Me complazco, Señor, en cantarte. Me complazco en que cuando doblo mis rodillas sé que tú prestas oído a mi oración. Me complace acercarme a ti. Sí. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos dando un servicio que Dios no se merece? No se merece. Porque no lo estamos haciendo ni con un corazón íntegro, y mucho menos lo estamos haciendo con un ánimo voluntario, que se complace en hacer lo que Dios nos manda. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo orándole al Padre, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y refiriéndose al Calvario? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ese salmo que dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, pero he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado? ¿Te imaginas al Hijo orar al Padre y decirle: Señor, me ha agradado el ser crucificado, pero porque sé que así se cumplió tu voluntad? A ese grado, hermano, tú y yo servimos a Dios. Porque si tú no te agradas en servir a Dios, no tienes ese deseo con gratitud, con gozo, con regocijo de trabajar en todo sentido para Él, hermano, mejor no lo hagamos. Mejor no lo hagamos. Hasta que aprendamos a servirle a Él con un corazón íntegro y con un ánimo voluntario. El trabajo para Dios en todo sentido debe de ser con nuestra completa voluntad, con integridad en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad. Debemos de volcarla para servir a Dios y hacerlo de la mejor forma. Nuestra vida debe de complacerse en servir a Dios. Yo te pregunto, ¿te complace servir a Dios, hermano? ¿O te cuesta trabajo servir a Dios? Si tú me preguntas, yo digo, bueno, si a la iglesia le cuesta trabajo leer, pues ya servir debe ser un poco más difícil, ¿no? Ya es la última vez que lo hago. Ese es el segundo punto, hermano. Si tú quieres que tus obras sean mejores que al principio, número uno, reconoce a Dios. Esfuérzate y haz lo que sea necesario para reconocer a Dios. Número dos, sirve a Dios, pero sírvele con un corazón íntegro, perfecto y con ánimo voluntario. Y si no lo estás haciendo así, esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Y fíjate algo más que David le dijo a Salomón. Hace un paréntesis aquí David para decirle a Salomón, le recuerda y le dice: Salomón, ¿por qué tienes que reconocer a Dios y por qué tienes que servirle con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario? Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Hermano, esto nos debe de querer y hacer que nos esforcemos para cada día ser mejores para Dios, porque Él en realidad conoce la intención de por qué hacemos o no hacemos las cosas. Él sabe cuando tú y yo, ese comentario, hay hermanos que se pasan, cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes deben de ser mansos como palomas, pero sagaces como serpientes. Hay hermanos que se pasan de serpiente y entonces lanzan sus comentarios así medios venenosos, ¿no? En medio de la congregación. Dios sabe cuando tú y yo hacemos las cosas con esa intención, con la intención de ofender, de molestar, de generar discordia, de denostar el esfuerzo de alguno de tus hermanos.
por muy pequeño que sea, hermano. Hay hermanos que, por ejemplo, no sé ahorita qué esté preparando nuestra hermana para el almuerzo, pero hay hermanos que en lugar de dar gracias porque hubo alguien que quiso venir temprano, empezar a trabajar para eso, no falta el hermano perdido que diga, ay, pues ahí está más o menos. En lugar de darle gracias a Dios y decir, Señor, que no se canse nuestros hermanos de servirnos en ese sentido. Y cosas como esas, esos son nimiedades, son cosas insignificantes. Pero tú y yo debemos de saber que el Señor de verdad entiende toda intención de nuestras acciones, todo intento de lo que nosotros hacemos, decimos, hablamos, Él lo sabe. Y por eso esto no se nos debe de olvidar al servir a Dios. Esto es algo que Dios quería que quedara bien claro en el mensaje a la iglesia de Tiatira, cuando el Señor Jesucristo glorificado se presenta al pastor de Tiatira y le dice, el que tiene sus ojos como llama de fuego. El Señor Jesús se presenta como aquel que todo lo escudriña, que nada se puede ocultar delante de su presencia. Cuando envía el juicio hacia Jezabel, dice, y esto es para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Hermano, no se te debe de olvidar que Dios escudriña la mente y el corazón. De cada actitud, de todo lo que hagamos, Él es el que sabe, escudriña nuestro trabajo, busca las intenciones de nuestro corazón. El último punto para que tus obras y mis obras sean mejores, hermano, debo de reconocer a Dios, debo de servirle a Él con un corazón completo, con ánimo voluntario, pero además debo de buscar a Dios. Debo de buscar a Dios. De forma constante debo de buscar a Dios, debo de buscarlo a Él. Y algo, un paréntesis en el punto pasado que se me pasó. ¿Por qué es importante que yo le sirva a Dios previamente conociendo su voluntad? Vamos rápidamente al libro de Segunda de Reyes. Porque es importante que sirvamos a Dios con ánimo voluntario y con un corazón íntegro. Fíjate qué tan importante es que tú y yo lo hagamos. Dice Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sabes por qué es tan importante que tú al servirle a Dios y yo al servirle lo hagamos con este corazón íntegro delante de Él? Porque justo este tipo de corazón es el que Dios escucha cuando oramos a Él. Todos los que recuerdan este pasaje, recuerdan que Ezequías estaba a punto de morir. Isaías lo fue a ver y le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. Y Ezequías se volteó hacia la pared y lloró y le dijo, Señor, recuerda que yo te he servido con un corazón íntegro. ¿Y qué hizo inmediatamente el Señor? Iba caminando Isaías alejándose del palacio y el Señor le dice, regrésate y dile a mi siervo que le voy a dar 15 años más. ¿Y sabes por qué respondió a la oración de Ezequías el Señor? Porque Ezequías le sirvió a Dios con un corazón íntegro y con un ánimo voluntario. ¿Y sabes cómo nosotros vamos a conseguir este corazón íntegro y con ánimo voluntario? Dice rápidamente el Salmo 101, versículo 2, entenderé el camino de la perfección, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Por eso es tan importante el reconocimiento de Dios. Porque tú y yo no podemos entender el camino de la perfección, de cómo servirle a Dios, de cómo agradarle en todo, si Él no viene a nosotros y nos lo enseña. Por eso es importante reconocerlo. Dice la palabra, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa.
¿Yo cómo puedo andar en integridad en mi corazón y en perfecto camino cuando el Señor venga a mí? Cuando el Señor me enseñe su voluntad, cuando ande en sus caminos. Y este Salmo 101 nos da diferentes puntos para que tú y yo esto lo pongamos en práctica. Y son puntos demasiado sencillos. Por ejemplo, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y esto tiene que ver con que la ventana del alma son los ojos, hermano. Si yo cuido lo que ven mis ojos, entonces mi corazón va a ser limpio. Por eso el salmista decía, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. En fin, cosas prácticas para andar en integridad delante de Dios. ¿Cuándo vamos a aprender a andar en integridad delante de Dios? Cuando no pongamos cosa injusta delante de nuestros ojos. Cuando no toleremos lo malo, cuando tengamos comunión, pero con aquellas personas que aman la voluntad de Dios. Y finalmente les decía en Primera de Crónicas 28, el último punto para que mis obras sean más que al principio, dice la última parte del texto, si tú le buscares, David le dice a Salomón, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El último punto, hermano, es buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Cuándo debo de buscar a Dios? Siempre, siempre. Si no estoy buscando a Dios, si tú no buscas a Dios como lo buscabas, ¿qué debes de hacer? Esforzarme y hacerlo. Esforzarme y hacerlo. ¿Por qué dejaste de leer la Biblia? No, pues es que las series coreanas están bien buenas, ¿no? ¿Por qué dejaste de orar? No, pues porque estoy muy cansado. Por lo que tú, sea lo que sea, hermano, lo único que tienes que hacer es esforzarte y hacerlo. ¿Has dejado de buscar a Dios? Esfuérzate y búscalo de nuevo. Esfuérzate y búscalo de nuevo. Si alguno de ustedes está esperando algo místico, así como que ahorita oremos y que el Señor ponga todo el deseo en todos de buscarlo, no pasa, así no pasa. Tengo yo que esforzarme, si no el Señor no diría, esfuérzate y sé valiente. Yo tengo que esforzarme. Así como muchos de nosotros nos esforzamos por muchas cosas. Yo debo de buscar a Dios continuamente, debo de buscar el rostro de Dios, continuamente debo de buscar la dirección de Él. No puedo decir, como a veces yo mismo lo he dicho, no puedo decir, no, es que el Señor no me habla claro. Yo muchas veces he dicho, como que no me hablas claro, Señor. A ver, dime bien qué quieres que haga. No puedo decir, es que le estoy pidiendo a Dios, pero no me responde. No puedo decir eso. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Yo no puedo hacer mentiroso a Dios. Si yo no estoy recibiendo la respuesta de Dios es porque no lo estoy buscando. Si yo no estoy viendo a Dios es porque no lo estoy buscando. Si Dios no me ha contestado algo es porque no le estoy pidiendo. Porque dice la palabra en Mateo 7 que todo el que pide recibe, aquel que busca halla y al que toca se le abre. Eso lo dice el Señor. Si yo estoy buscando el rostro de Dios, es imposible que no encuentre a Dios. Y David esto lo sabía bien, por eso le dice a Salomón, busca a Dios. Y fíjate lo que le dice, si tú le buscares, lo hallarás. Hermano, si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si tú no estás buscando a Dios y estás buscando otra cosa, si estás buscando una emoción pasajera, si estás buscando una iglesia que llene todas tus expectativas humanas, no estás buscando a Dios. Porque todo aquel que busca a Dios lo va a encontrar, lo encuentra. Porque la búsqueda del Señor no depende del predicador, no depende de las panderistas, no depende de la alabanza, no depende de nada de eso.
La búsqueda del Señor depende de que yo quiera continuamente buscar su rostro, y si quiero buscar su rostro lo voy a encontrar. Pero si quiero que mis obras sean mejores que al principio, debo de buscarlo, y si lo busco lo voy a hallar. ¿Sabes qué significa esta palabra buscar? En hebreo significa pisar o frecuentar. Pisar o frecuentar. Da la figura de que alguien va a visitar de forma constantemente va a visitar. ¿Tú visitas constantemente la presencia de Dios? ¿O qué necesitas? Hay hermanos que necesitan música para buscar la presencia de Dios. Hay hermanos que necesitan que todo el mundo se ponga a danzar para que digamos que la presencia de Dios está aquí. ¿Tú qué necesitas, hermano? Porque Dios está en todos lados. Yo sí, con ánimo voluntario, doblo mis rodillas y le digo, Señor, quiero buscar tu rostro, lo voy a encontrar. Pero es frecuentarlo a Él, frecuentarlo a Él, frecuentarlo a Él. Esta palabra también da una figura de alguien que está en persecución continua, como si estuviera acosando a alguien, persiguiéndolo de forma constante. Esta palabra me hace entender que yo debo de estar persiguiendo constantemente el rostro de Dios, persiguiendo constantemente la dirección de Dios, persiguiendo constantemente el rostro del Señor, buscándolo constantemente, no por periodos prolongados de inactividad. Tú sabes, hermano, si buscas al Señor constantemente. Por lo general, esta palabra hace referencia a alguien que sigue de cerca a Dios, alguien que sigue de cerca a Dios de forma constante, que no se le despega. ¿Cuántos han visto esta serie de Mandaloriano? Mandaloriano y Grogu, ¿no la han visto? Bueno, les recomiendo la película, está buena. Este marcianito, el Grogu, no se le despega al Mandaloriano, así está todo el tiempo, está pegado ahí. Esta palabra hace referencia a algo así. Constantemente yo debo de estar cercano a Dios, constantemente. No el domingo sí, en 15 días ya no. Debo de buscar su rostro continuamente, su dirección continuamente. Y entonces si yo hago esto, ¿sabes qué va a pasar? Pues lo voy a encontrar, lo voy a hallar. ¿Cómo quiero que Dios esté conmigo, hermano, si yo no le busco? ¿Cómo quiero yo el favor de Dios y encontrar su voluntad si no frecuento su presencia? ¿Cómo? Es imposible. Yo soy el que se tiene que acercar a Dios. Y además, ¿sabes cómo debo de buscarlo? Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15:13. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 15:13. Fíjate, ¿cuántos recuerdan esta historia? Es cuando David quiere llevar el arca del pacto a Jerusalén, pero se le ocurrió hacerlo como se le dio la gana. Y entonces un personaje por ahí llamado Usa, cuando el arca pasó por un bache y se iba a caer el arca, extendió su mano para evitar que se cayera el arca y entonces cayó muerto. Y esto le trajo grande aflicción a David y al pueblo, pero después David entendió por qué les pasó esto, por qué les había pasado esto, porque estaban queriendo servir a Dios como les daba la gana. Hermano, tú no puedes servir a Dios como te da la gana, ni puedes buscar a Dios como te da la gana. Tienes que buscarlo como, según sus ordenanzas, según sus ordenanzas, según lo que Dios ya estableció. No seamos, hermano, personas con iniciativa innecesaria. Ya el Señor nos dijo cómo hacer las cosas.
Yo debo de buscarle al Señor según sus ordenanzas, no según a mí me parezca. Debo de buscar su rostro como Él lo dice, no como a mí me parece, es como Él lo dice. David entendió esto. Y si tú lees el pasaje, David dijo, la ley de Moisés dice que el arca solo la tienen que trasladar los levitas. Y había un protocolo para el traslado del arca. Y entonces dijo David, híjole, el Señor nos quebrantó porque lo buscamos, pero lo buscamos como se nos dio la gana. Teníamos que buscarlo según qué, sus ordenanzas. Oh, wow, ¿no? Así, oh, wow. Qué descubrimiento. Hay que buscar a Dios como Dios lo dice. Hermano, no seamos insensatos. Busquemos a Dios como Él lo dice. ¿Cómo además debemos de buscar a Dios? Dice Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4, verso 29. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. El Señor les empieza a decir al pueblo, si llega a existir el momento en donde tú te alejas de Dios y empiezas a servir a dioses ajenos y estás en tierras extrañas, Dios les dice, si desde ahí tú decides buscar mi rostro, pero con todo mi corazón, entonces me hallarán. Hermano, no importa que en este momento de tu vida tú parezcas más hijo del otro que hijo de Dios. No importa. Lo que importa es que te pase lo que le pasó al hijo pródigo, que caigas en sí, digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué mi vida está así? Tengo que volverme y buscar el rostro de Dios. No importa si estás alejado de la presencia de Dios. Lo que importa es que si tú tienes oídos y entiendes lo que el Espíritu dice, entonces te esfuerces y lo hagas. Que busques a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo debo de buscar al Señor conforme a sus ordenanzas. Debo de buscarlo con todo mi corazón y con toda mi alma. Debo de buscarlo, dice Primera de Crónicas capítulo 16. Primera de Crónicas capítulo 16. Versículo 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Yo no debo de acostumbrarme a no ver manifiesto el poder de Dios. Debo de querer ver siempre el poder de Dios manifiesto. Solo recuerda, hermano, ¿qué cantábamos ese rato? Aunque no pueda ver qué. El poder de Dios, hermano, obra de maneras que tú y yo a veces no podemos entender. A veces no está en lo extraordinario, está en lo que es muy apacible y aparentemente no está sucediendo nada. Ahí está obrando el poder de Dios. Pero el Hijo de Dios constantemente debe de tener expectativa de buscar el poder de Dios. Debo de querer buscar el poder de Dios. Fíjate que dice este texto, continuamente tengo que buscar el rostro de Dios, continuamente. Dice la palabra que debo de buscar su rostro aún en los peores momentos de mi vida, hermano. No me debe de ganar la tentación de irme para otro lado. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Verso 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Esto no significa que si tú estás enfermo y necesitas atención, no la busques, no significa eso. Significa que en todo momento, aún en momentos de enfermedad y de escasez, esos momentos me tienen que acercar más a Dios, no alejarme más de Dios. Los momentos de dificultad me tienen que acercar más a Dios, a buscarlo más, no al revés, no alejarme más de Dios. En todo tiempo y en toda circunstancia yo tengo que buscar el rostro de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar cuando yo entonces busque el rostro de Dios? Dice Segunda de Crónicas 15:2.
Desde el 1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Por qué es tan importante, hermano, que nosotros busquemos a Dios? Porque también llega un punto, por eso también se lo dijo David a Salomón, hijo, busca el rostro de Dios. Si tú lo buscas, lo hallarás. Pero si dejas de buscarlo, Él te desechará para siempre. Hay un punto, hermano, en donde el Señor puede, fíjate qué interesante significa esta palabra desechar. Desechar significa soltar, aflojar. Es interesante porque nos da la idea de que Dios a sus hijos nos tiene agarrados. Aun cuando nosotros no queremos nada de Él, Él nos tiene agarrados. Aunque no nos esforzamos de la manera que debemos de esforzarnos, Él nos tiene agarrados. Pero hay un punto en donde cuando tú y yo nuestro corazón se obstina en no buscarle y no obedecerle, entonces el Señor simplemente afloja, suelta, para que entonces hagamos lo que queramos, pero entonces va a venir el castigo del Padre. Y eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere, como dice su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermano, Dios a ti te eligió con un propósito, así como a Salomón lo eligió con un propósito. A Salomón lo eligió con el propósito de edificarle casa para él. A ti y a mí, el Señor nos ha elegido con diferentes propósitos. Pero sabemos que todos los hijos de Dios hemos sido salvados para alabanza de la gloria de su nombre. Todo hijo de Dios fue hecho salvo para alabanza de la gloria de su nombre. Yo como hijo debo de querer buscar que mi vida le dé gloria y alabanza al nombre de Dios. Y si no lo estoy haciendo, hermano, yo te invito, esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Reconoce a Dios tu hacedor. Tú no dependes de ti mismo, dependes de Dios. Él te hizo. Tú no te hiciste a ti mismo. Dependemos de Él. Reconoce a Dios. Sirve a Dios con un corazón íntegro, con un ánimo voluntario y busca su rostro continuamente. Y cuando hagamos eso, hermano, el Señor estará con nosotros. Estará con nosotros. Si nosotros no hemos estado obrando más que al principio, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a esforzarme y a hacerlo. Allá no poner pretextos, sino a solo esforzarme y hacerlo, a reconocerte, a servirte, a buscarte, y solo hacerlo, solo levantarme y hacerlo. Amén. Así te invito a que nos pongamos de pie. Y si, hermano, tú tienes deseos de decirle, Señor, tú que conoces mi corazón, mi caminar y mi obrar, tú que conoces cómo te he servido, cómo he andado, y tú que conoces mis obras, yo quiero pedirte que me ayudes a esforzarme y a hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad, oh Señor, me ha agradado. Oremos a Dios.